Hola, mi nombre es Ana Sofía Palacio Lara y hoy les voy a presentar el curso Práctica 3 Contextos de Aula, dado por el profesor Carlos Andrés Betancur Orrego. Acá les voy a mostrar como las diferentes actividades que se realizaron en todo el semestre 2022. Empezando por lo que es la mochila de herramientas pedagógicas realizada en una página web, más específicamente en la plataforma Wix, en la cual se crearon diferentes herramientas y estrategias para poder dar el aprendizaje mucho más significativo. Nos pedían que hiciéramos diferentes juegos virtuales y además de eso, diferentes fichas que se pudieran descargar y que además escogiéramos temáticas, escogiéramos materias para poder guiar estos juegos. Muchos escogieron lo que fue ciencias naturales, o escogieron las figuras, o escogieron las matemáticas, pero que tuviera un tema central para cada actividad, porque podían ser diferentes actividades con diferentes temas. Además de eso, no solamente se le dieron temas a eso, sino que algunas niñas quisieron implementar distintos materiales o herramientas para que se le diera más vida, como lo son trabalenguas, bibliotecas, para que esa herramienta pedagógica, esa mochila, no solamente fuera juego, ficha, sino que también tuviera algo más para incentivar el aprendizaje. Acá pues se da lo que es la posibilidad de herramientas para desarrollar temáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que por medio de cada una de esas herramientas se radique lo que es el tradicionalismo, que no sea como copiar, que no sea como rayar en el tablero, sino que en realidad se utilicen estas herramientas para poder desarrollar las diferentes temáticas de una forma más lúdica, más didáctica, que el niño se divierta, que tenga motivación por aprender. Además, analizar otras maneras de ser docente. ¿En qué sentido? Todos sabemos pues que esta virtualidad nos ha llevado a coger diferentes herramientas, diferentes estrategias para poder hacer que el aprendizaje sea mucho más ameno. Pues acá se quiere presentar que esas herramientas creen como ese ambiente de aprendizaje por medio virtual y que el docente se transforme de varias formas para que sea siempre algo significativo. Por último, está lo que es construir un banco de recursos. A lo que nos queríamos referir con esto es que esos recursos no solamente se utilicen para el hoy, sino que se sea capaz de estar en un futuro, estar ejerciendo y que uno diga, bueno, tengo este tema que dar, ¿qué voy a hacer? Ah, ya sé, tengo estos recursos, estas herramientas que me van a ayudar a dar tal tema. O sea, que no sea algo del hoy, sino que se utilice en un quehacer docente más a futuro. Luego de esto pasamos a lo que es la primera salida pedagógica, la cual se realizó en el Museo Casa de la Memoria. Y el tema principal, la temática principal fue la niñez entre el conflicto y la esperanza. Acá se debe tener muy en cuenta que pues al momento de ser virtual uno diría como, bueno, uno visitar un museo, ¿qué pasará? Pero al final la salida fue bastante gratificante porque el tema de práctica 3 siempre fue ver ese contexto tanto interno como externo del niño y acá nos permitió conocer ese contexto externo de una forma en la que uno conozca la historia y cómo esa historia ha avanzado hasta llegar al hoy y cómo el niño se fue formando, cómo las familias también fueron modificándose por culpa de este conflicto. Bueno, acá se puede ver un poco más cómo fue salida pedagógica. La plataforma que ellos utilizaban era bastante realista, o sea, pareciera que uno estuviera allá adentro. Entonces, como uno llegaba y le mostraban todas las salas y se veía bastante real, o sea, era como si estuviera uno allá. Además de eso, pues presentaron diferentes, por así decirlo, se presentó una línea del tiempo en la cual se presentaron diferentes situaciones, diferentes historias de varios niños, los cuales vivieron esa infancia. Y no fue solamente contada o leyendo, sino que ahí nos presentaban diferentes audios en donde uno podía escuchar al niño y uno decir como, wow, me lo está contando un niño, entonces parecía muy real, parecía en realidad que uno lo metieran en la historia, uno dijera, pasé esto y esto, y uno sentirlo como si fuera su propia historia. Acá nos contaron cómo los niños eran recluidos, cómo los niños eran secuestrados, eran
asesinados, eran alejados de ese ámbito educativo para tener que servir a alguien o para tener que ir a la guerra, también cómo los desplazaban, cómo les daba miedo a la institución educativa, porque salir de la casa era un peligro ya, ellos no dormían en paz. Me acuerdo que contaba, el señor del tour nos contaba que la gente dormía con ropa y tenían un espaciocito para poder salir porque les daba miedo que entraran a la fuerza y los mataran o los desplazaran o los reclutaran. Entonces era una historia bastante fuerte. Entonces fue muy gratificante conocer esto porque uno ya acá conociendo la infancia uno también tiene que saber como maestra, como posición de maestra, qué pasó el niño y cómo podemos transformar y crear esa paz en el aula en la cual siempre, siempre se tenga presente eso, o sea, siempre se tenga presente esa historia y que uno diga cómo por medio de esa historia puedo cambiar, cómo por medio de esa historia puedo modificar, transformar, hacer que el niño cada vez cree soluciones para que se erradique este conflicto por el cual seguimos pasando, porque aunque ya hemos firmado un acuerdo de paz, se sigue pasando por conflictos. Además de eso, también nos contaban, no solo eso, sino que al final del recorrido nos mostraron una sala muy bonita en la cual los niños creaban como un pequeño símbolo en el cual se lo llevaban para la casa y hacían que ese niño, por medio de ese símbolo, recordara que conoce la historia de Colombia, de ese conflicto armado y que tiene que cambiar, o sea, tiene que crear estrategias para cambiarlo. O sea, es muy bonito porque ese símbolo ayuda a que jamás se olvide esa historia. Entonces es bastante gratificante. Por último, pasamos a la última salida pedagógica, la cual fue en la Universidad César Vallejo en Perú. Acá pues hicimos también modalidad virtual y se trataron el tema de realidades contextuales de la educación infantil en Colombia y Perú, legislación y ruralidad. Esto fue bastante, digámoslo así, bueno, porque siento que uno pudo conocer, pues las personas que estuvieron en esa salida pedagógica pudieron conocer otro contexto totalmente diferente, tanto las personas de Perú como nosotras, porque además de que las de Perú también tuvieron su introducción a lo que tenía que ver con el conflicto armado por medio del profesor, la profesora de nosotros, Lourdes Palacios, pues la profesora de allá que nos dio a nosotros eso, fue muy bueno porque cuando uno lo dio nos presentó totalmente un contexto que uno dice como, dice como, wow, o sea, en realidad se parece bastante a el inicio de la educación inicial hoy acá. Entonces es muy rico uno saber ese contexto y el contexto que tiene acá. La salida fue muy buena porque al momento de presentarnos esa historia de la educación inicial, de presentarnos autores, de presentarnos las fechas, de cómo se creó primero lo que era la educación privada, después la educación pública, después cómo se crearon diferentes programas que ayudaron a que esa educación cada vez avanzara más y cómo hoy en día se crean estrategias para cualificar a esa formación docente que se da para ser cada día mejor. Ese contexto uno dice como bueno, entonces estamos aplicando eso, se está aplicando eso allá, que estamos aplicando nosotros acá para que también nos cualifiquemos, para que también demos hagamos que esa educación sea cada vez mejor. Entonces fue bastante bueno, además de que no solamente le tocó esa educación infantil o esos inicios de la educación infantil, sino que también se trató un tema bastante importante que fue lo que, pues que es lo de la igualdad de género, lo que es el papel de la mujer en la sociedad de hoy. Es bastante bueno porque ahí nos contaba ella que siempre la mujer se había visto como ama de casa, como cuidadora, como, como empleada, pero nunca se le daba como esa posición en la cual ella pudiera salir adelante, tuviera una educación o algo así. Y no solamente eso, sino que las mujeres también se convencían de que ese era su lugar en el mundo, sabiendo que eso no es así. Y cómo el hombre le daba esa vida digna, esa vida la cual ella necesitaba, pero que además de eso, su amor no se veía, simplemente se veía esa vida digna y que tal vez tenía una autoridad encima de ella y por eso podía haber maltrato, secuestros, hasta asesinatos de lo que es el sexo femenino. Entonces nos dio a conocer mucho esto y más que se daba en lo que tenía que ver con los grupos étnicos que conforman Perú y cómo
a medida que ellos se metían en la educación, se salían porque en realidad no había puesto para ellas allá. Y además de eso, también no solamente puede que no sintieran eso, sino que quedaban embarazadas a muy corta edad. Entonces también era muy difícil que ellas recibieran una educación completa sabiendo que ya desde que quedan embarazadas les daban el lugar de cuidadora de niños o de que tenías que encargar de los niños sí o sí. Entonces nos presentaron la temática y lo pone a reflexionar mucho a uno y cómo se está viviendo eso hoy en día, tal vez no de una forma como se ve en este momento, pero aún se sigue viendo y cómo, por así decirlo, esa formación de docentes debe aplicar a que se erradique por completo no solamente esta problemática, sino varias de las que van guiadas a esas desigualdades de género, de educación, de lo que tiene que ver con los puestos, de todo eso. Entonces es muy bueno y fue una salida pedagógica que llenó bastante a todo el grupo. Ya esto, pues, para cerrar, nos ayudó demasiado. Lo que es el curso Práctica 3 fue algo que nos ayudó a darnos cuenta de muchas cosas, de conocer varios contextos y sobre todo, pues, de crear aprendizajes significativos que se aplicarán a nuestra futura labor docente. Bueno, acá ya se presenta pues una imagen de lo que tiene que ver con la salida pedagógica, cómo todas estábamos presentes ahí y ya, muchísimas gracias.